cómo están hechas las preguntas. O sea, si vos por ahí preguntás, qué sé yo, ¿qué es la tipografía? Se puede, no es que no se pueda responder, pero está bueno que esa respuesta esté de alguna manera anclada a los intereses de las personas, porque digamos, si vos vas a una imprenta y le decís al impresor qué es tipografía, te va a dar una respuesta. Si vas a la facultad y le preguntás a un alumno qué es tipografía, te va a decir es una materia. Si vas a otras ciudades donde no se enseña tipografía, no saben qué es, o dicen es algo que vemos en otra materia. Entonces, tipografía no tiene una sola respuesta, digamos. Y por otro lado es, suponete, tanto usar la tipografía como la fuente tipográfica misma. ¿Entendés? O sea, es tanto hacer una fuente como usarla. El mundo del diseño gráfico está hecho de tipografía. Es la unidad atómica, digamos, es siempre la tipografía. En la vida profesional del diseño gráfico son, digamos, la gran cantidad o la gran mayoría de las piezas que tiene que resolver llevan palabra escrita. Y de esas piezas, una gran mayoría llevan palabra escrita de una forma sistematizada, es decir, tipografía. Cuando estudiaba diseño gráfico, consideraba que la tipografía era como el elemento, uno de los, si no el recurso principal de cualquier pieza de diseño. Veía que la tipografía bien utilizada o bien aplicada era la que diferenciaba un buen diseño de un mal diseño, más allá de la retórica. Tiene que ver con el diseño de tipografía y el diseño con tipografía. A mí eso en inglés es un poco más, digamos, ellos tienen una sola palabra para las dos cosas y nosotros no tenemos ninguna palabra específica para ninguna de las dos cosas. Me parece que ningún diseñador puede dejar de tener conocimientos sobre diseño con tipografía. Si no, para mi concepción del diseño no es un diseño. Yo creo que, no sé, tal vez me equivoco, pero siento que el único rasgo distintivo de un diseñador gráfico es la fuente tipográfica. Porque todas las demás herramientas con las que cuenta el diseñador vienen de otras disciplinas que se cruzan con otras disciplinas, ¿no? La fotografía, la ilustración, la teoría de la comunicación, las artes plásticas, etc. Depende también de la informática, o sea, depende también de que hagan dentro del diseño. Todo el tiempo te estás cruzando con otras disciplinas. Y la tipografía es la única herramienta que se inscribe dentro del universo del diseñador gráfico. Entonces pasa a ser eso, pasa a ser el rasgo distintivo del diseñador. Y me parece como que el profesional tomó nota de eso, finalmente, ¿no? Digo, inclusive todas las carreras de diseño empezaron, o la gran mayoría empezó sin tener tipografía, muchas siguen sin tener tipografía, lo que para mí es un grave error, y es como que de a poco se ha ido el diseño gráfico como entidad, digamos, se ha ido dando cuenta de que la tipografía es su pata fundamental. La tipografía es un elemento netamente del diseño, es muy particular. Aunque también uno podría pensar que los escritores deberían tener una vinculación importante con la tipografía. Y también me parece que, si bien desde el punto de vista de las herramientas o de los instrumentos es netamente de los diseñadores,
es un elemento del cual hacemos uso todos. Cuando digo todos, 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 todos. Y desde ahí me parece que la responsabilidad del uso de los diseñadores por la tipografía es enorme, porque de algún modo tenemos como incidencia sobre una masa enorme de personas, ¿no? Y también porque muchas veces lo que estamos planteando con esa tipografía no es nuestro mensaje, sino el mensaje de otro. Y ahí la responsabilidad se duplica. Y eso tiene que ver tanto con la forma en la que está puesta la tipografía como con la forma de los signos mismos. O sea que ahí otra vez hay otra capa de complejidad. O sea que es algo por un lado netamente del diseño y por otro lado tiene una implicancia enorme sobre terrenos que son, bueno, todos. Todo un problema que yo lo junto porque tiene que ver, en las dos puntas tienen que ver los problemas. Pero ser un buen tipógrafo puede ser hacer buenas tipografías de fantasía o buenas familias de texto que sean útiles para escribir literatura. Ser un buen tipógrafo también puede ser ocuparse de aquellos que hacen tipografía para medios masivos, para pantalla. Se puede ser buen tipógrafo para múltiples necesidades. Lo que creo que es como una constante es hacerlo con seriedad, con pasión, obviamente, con profesionalismo, ¿viste? Es un poco eso, ¿no? Respeto. Pero sí, mucha gente empieza a incursionar el tema tipográfico, desde un simple alfabeto que no pueda tener no variables, o desde un proyecto universitario y publicarlo en un lugar para que alguien lo baje y lo use gratuitamente. Me parece que eso es lo que está pasando. También la gente ahora se anima a hacer, y antes no es que uno no, bueno, esto está mal, o digo, bueno, yo tengo respeto por esto que otras personas hicieron con tanto trabajo y tanto estudio, pero sí la gente se anima más, las nuevas generaciones se animan más a hacer, a producir, quizás no sin importar qué diga el otro, pero lo hacen. Y eso es algo que también suma muchísimo. Creo que esa cuestión de lo místico y lo difícil, que nadie puede hacerlo, salvo ciertas personas que tienen un don que cayó del cielo. Creo que hoy la gente apuesta a la ilustración otra vez, apuesta a la caligrafía otra vez, al dibujo hecho a mano, a la letra hecha a mano, a intentar investigar el tema de cómo son los programas. Luego hay una formación importante que si uno quiere interiorizarse en eso, debería haber, y creo que también a cualquier persona le va a interesar hacerlo. Pero creo que lo que pasa con la tipografía es eso, que la gente se anima, la gente nueva se anima a hacer, y bueno, y después se dan discusiones de qué está bien y qué está mal. El tipográfico mejoró en los últimos 10 años. Eso es una cosa, una tendencia que nosotros vemos justamente a partir de los trabajos que se recibieron y que se analizaron en la competencia Letter 2. Es decir, la línea promedio de diseño tipográfico creció, la calidad es mejor. Y en general, si uno se pone a pensarlo de alguna forma, esto que hablábamos antes de la democratización, las herramientas están disponibles para todo el mundo, por un lado, sí generan que todo el mundo puede hacer una tipografía con un poco de tiempo y perseverancia. Pero también es cierto que la parte técnica de tipográfica se ha vuelto mucho más compleja y los diseños tienden a ser más conscientes de las culturas locales. Es decir, para ponerlo de alguna forma, diseñar un logoneck correcto, hay una forma de hacerlo correctamente y una forma de hacerlo incorrectamente. Es decir, no importa si uno nació en Argentina, en Yugoslavia o en Japón, el logoneck tiene una forma de ser resuelto de forma correcta. Con esto lo que digo es que los mapas de caracteres tienden a crecer, a hacerse más grandes. Las problemáticas técnicas detrás de la tipografía tienden a hacerse mayores
y que por un lado sí, hay herramientas que están disponibles para todo el mundo, pero lo que se ve es que la brecha entre lo que son los diseños amateur y los diseños profesionales ha crecido muchísimo. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que la persona que finalmente usa la tipografía no es el diseñador gráfico, es el lector. Hay un público muy masivo, que es la mayoría en realidad, ¿sí? que no está formado en términos de diseño. ¿Sí? La gente que usa un procesador de texto o una planilla de cálculo o que escribe mails no tiene por qué saber de tipografía, pero hace uso de la tipografía. ¿Sí? Después hay otro ámbito, un segundo ámbito donde bueno, los diseñadores gráficos utilizamos tipografía de una manera consciente. Y después estaría un tercer ámbito de aquellos que diseñan la tipografía, ¿verdad? Y a mí se me ocurre una analogía con esto, ¿no? Que lo podría sintetizar así. Es como si uno tiene un dolor de cabeza ocasional, ¿qué hace? Se toma una aspirina, ¿sí? Ahora, si uno tiene, digamos, dolores, digamos, más intensos, síntomas que no sabe bien de dónde provienen, bueno, visita a un profesional, ¿sí? Que sería el diseñador en este caso. Y por último está el laboratorio, que es el que provee el medicamento, es el que lo fabrica, es decir, es la fundidora. Entonces hay como distintos niveles, ¿no? Uno a veces no tiene en cuenta que el mayor usuario de la tipografía no somos los diseñadores gráficos, sino que es la enorme cantidad de gente que maneja tipografía todos los días en forma cotidiana. Porque, por ejemplo, uno puede decir, la tipografía Comic Sans es una tipografía que en general está de moda decir que es fea, ¿no? O que no le gusta a los diseñadores. Pero la mamá de Marcela, mi esposa, que tiene una patología visual, la usa como fuente específica para ver en su computadora porque dice que es la que mejor se ve. Los únicos parámetros para mí son los de la funcionalidad. Y ahí nuevamente vuelvo a abrir el abanico. Funcional puede ser una tipografía para packaging o puede ser una tipografía para texto. Para mí eso es un poco lo que define todo. Que la utilidad, digamos. A ver, ahí entramos en otra historia. Normalmente esta tarea que hacemos nosotros, del diseño, de la tipografía y qué sé yo, se relaciona habitualmente con cuestiones expresivas o artísticas o ese tipo de cosas. Yo digo que esto es tan preciso, lo que hacemos nosotros, tan acotado, tanto la tipografía como el diseño, con tan pocos márgenes y a la vez tan amplio, que bueno, hay que ir respondiendo un poco esas circunstancias y colocarse ahí, pero siempre con la premisa de que estamos haciendo algo que supuestamente va a ser útil, tiene que ser útil, tiene que servir, tiene que funcionar, ¿viste? No existe el diseño sin tipografía. Cuando el diseñador entienda eso, sí o sí le va a tener que dar más importancia a la tipografía. No es lo mismo poner cualquier tipografía, que el diseño en sí comunica, tiene un mensaje, la tipografía por sí sola también tiene un mensaje. No es lo mismo usar esta tipografía que otra. Sacar la tipografía transmite algo. Y yo lo que siempre hice fue, no buscar tipografías que me comuniquen lo que yo quería comunicar, sino hacerlas. ¿Qué mejor que hacer mi tipografía o la tipografía que transmita lo que yo quiero transmitir? Era lo que yo hice y hago, y
y trato como de transmitir eso en los workshops y de todo lo que hago, como que trato de que la gente le pierda el miedo a la tipografía. O sea, está bien, es más fácil usar, hay miles de tipografías, que muchas las bajan gratis o hasta si querés la compras, porque la verdad que no es caro. Es más fácil eso que generarla, pero bueno, también generarla tiene otro valor. No hay que tener idealización sobre la práctica del diseño de tipografías. Lo nuestro es una profesión, es un oficio. Es un oficio como la carpintería. Tienes que saber cuáles son las herramientas, cuáles son los materiales, cómo funciona lo que producís, cómo es la parte estética de lo que producís. Simplemente eso. De tipografía basado en una necesidad, o sea, es dar respuesta a una necesidad. La línea es esa, y yo creo que es la correcta, porque en realidad uno podría diseñar una tipografía por razones puramente estéticas y estaría muy bien, pero es interesante, digamos, frente a un mercado donde hay muchísimas tipografías, ver cuáles son las necesidades puntuales para cubrir y dar respuesta, ¿no? Me parece que ese camino es más acertado, o por lo menos permite llegar, digamos, a un lugar mucho más definido y saber a lo largo de todo el proceso de diseño de tipografía, que es extenso, ¿sí? Hacia dónde uno se está dirigiendo. A mí siempre se me dio por comenzar por una necesidad específica, digamos, ¿no? Tengo una necesidad, por lo tanto pienso en función de esa necesidad cómo debía ser esa letra o esa familia o esas palabras o ese color tipográfico, lo que voy a decir. Es como que necesito un argumento que me dé a mí argumentos para trabajar, y a partir de eso normalmente es que empiezo con las ideas principales, las primeras, voy y vengo, soy muy voltero, terriblemente, tengo experiencias de trabajo así con tipografía que de golpe tardaron años. Cuando te digo años no te estoy hablando de 3, ¿no? Estoy hablando de años, pero es por mi característica, ¿no? Voy y vengo todas las veces que sea necesario, hasta que de pronto, un buen día, la cosa me va alargando y ahí entonces eso hace de que termine el trabajo. Después lo criticas igual, pero en ese momento es como que necesitas dejarlo, y bueno, así es más o menos. Uno podría trazar un eje, ¿no? Que va en función a identidad, ¿no? Y bueno, en ese eje uno tendría que ver dónde está parado, ¿no? Si prefiere diseñar una tipografía puramente funcional, ¿sí? No está parado en un lugar, ¿sí? Pero si busca generar una tipografía puramente expresiva, sin importar tanto la función, si se va a leer bien o no, sin pensar en esos términos, está parado en un lugar prácticamente opuesto, ¿no? Y es interesante, ¿no? que exista porque uno también se puede parar en distintos puntos, en puntos intermedios, que son muy interesantes.
y en algún punto siempre participan los dos, ¿verdad? O sea, no hay función 100% pura e identidad 100% pura. Digamos, también en la función hay una identidad, ¿sí? La helvética, que es una familia pensada en términos de función, tiene una identidad indiscutible. La tipografía por sí misma, fuera de contexto, no es diseño. El diseño es una articulación de recursos y de mensajes, o que forman un mensaje. Y bueno, si no comunica nada, la tipografía es un mero elemento decorativo, ¿no? Pero si no se lee, no sirve. Si no cumple su función dentro de una determinada pieza, puede pasar, para determinados casos tiene que pasar imperceptible, para otros casos tiene que ser protagonista. Cada pieza es un mundo particular. Me parece a mí más de una lectura posible. Por un lado, uno podría hacer la lectura de la tipografía transparente, digamos a lo Beatriz Hort, con esa lectura donde la tipografía debe ser invisible para que el mensaje pueda ser transmitido sin ningún filtro de color o de deformación. Esa puede ser una postura. Otra postura puede ser, y siempre tiene que ver qué mensaje y a quiénes y para qué, una tipografía que sea un poco más provocadora, que sea un poco más, que implique que el lector tenga que trabajar o que estar atento un poquito más. Otra lectura posible podría ser la de ordenar el mensaje a través de una apuesta tipográfica, y ahí no tendría tanto que ver la elección tipográfica, sino el diseño que se haga con esa tipografía y cómo ese mensaje ordenado tipográficamente de esa manera transmite mejor el contenido que nos estamos planteando. Así que, de nuevo, a mí me cuesta pensar en una línea. En general me parece que las líneas posibles son muchas y que lo que valida eso es el mensaje sobre el que uno esté pensando, o el momento, o el público, y entonces las elecciones son correctas o incorrectas de acuerdo a eso, de acuerdo a para quién, a cuándo, en qué momento. Para mí toda la experiencia tipográfica tiene que ver con la palabra, con el discurso. O sea, yo no puedo trabajar tipográficamente si no encuentro qué es lo que quiero decir. O inclusive cuando viene alguien y me da un texto para que haga un libro, si yo no entiendo ese texto, no lo decodifico, no encuentro las diferentes partes, no lo edito, no puedo empezar a actuar tipográficamente. El concepto de edición es fundamental en el diseño, en general, en el diseño gráfico, digamos. Pero más aún cuando estás trabajando con tipografía, la edición que hagas de un texto. Y la tipografía tiene que ver con la edición. O sea, ¿por qué variar una tipografía? ¿Por qué variar el peso de una tipografía? ¿Por qué variar la interlínea? ¿Por qué operar sobre la tipografía? Tiene que ver con una edición que vos estás haciendo de aquello que estás diciendo. Hay factores que tienen que ver con la necesidad humana de comunicarse. Hay una necesidad también de documentar, ¿sí? De dejar por escrito, de dejar una evidencia, dejar rastros o dejar una memoria para las siguientes generaciones, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la tipografía. Obviamente esta historia que empieza en el siglo XV con la tipografía, en realidad empezó mucho antes, ¿sí? En primer lugar porque la imprenta, como ya se sabe, es imprenta europea, es heredera de otros dispositivos tecnológicos muy parecidos,
¿sí? Que se habían desarrollado en Japón, en Corea, en China, varios siglos antes. Pero también a la necesidad, digamos, de dejar por escrito, ya en la antigua Roma, o mismo los sumerios, miles de años antes, los griegos, o sea, hay podríamos ver un desarrollo continuo que termina derivando en el surgimiento de la imprenta y de la tipografía en un sentido más contemporáneo, ¿no? Es el momento en la historia en donde se abre la caligrafía y aparece la tipografía. Por eso es que la caligrafía es la base de la tipografía. Cuando aparece la tipografía, la caligrafía se arma su propio camino, se reinventa. De hecho, surge el término caligrafía. Surge el término caligrafía, época, ¿no? Exacto. Y la tipografía sigue su camino y la caligrafía, con tal de sobrevivir, y por supuesto los calígrafos algo tenían que hacer, con lo cual se dio la posibilidad de que pudieran hasta firmar sus obras y proponer lo que ellos sabían hacer, y bueno, tomó otro camino, se reinventó, la verdad es que se reinventó. La caligrafía son las letras que formaron parte de toda la evolución de la escritura. Sí, trazadas a mano, básicamente. En general su desarrollo mayor fue previo a la invención de la imprenta, por eso, digamos, sus características manuales, y después, bueno, hay algunos estilos que siguieron apareciendo, pero ya no tantos como previo al Renacimiento, ¿no? O sea, básicamente, sí, la caligrafía es el trazado manual de estilos históricos, pero es mucho más actualmente que solo eso, ¿no? Eso es casi como una definición anticuada del tema. El desarrollo de estos signos deriva en un alfabeto. O sea, el alfabeto latino que utilizamos hoy es, digamos, un desarrollo muy sofisticado, ¿sí? Realmente muy sofisticado. Y ese mismo desarrollo de las formas alfabéticas es lo que termina posibilitando el surgimiento de la tipografía. ¿Por qué? Porque esta idea de que un signo, ¿sí?, es un tipo móvil, que a su vez es un sonido, ¿sí?, un fonema, digamos, es fantástica, ¿sí? Y es el desarrollo de un sistema totalmente abstracto, porque hoy en día la letra A no tiene nada del sonido A, ni tiene nada que ver con ningún concepto, ¿sí? Entonces, ahí hay un desarrollo muy sofisticado que tiene que ver, creo, con un desarrollo, ¿sí?, de estas necesidades, ¿no? De estas necesidades de registrar, de documentar, de generar identidad. El texto tal como lo conocemos ahora, y que está en vías de desaparecer tal como lo conocemos ahora, nace alrededor del siglo XII. Y nace como una unidad que es captable por la vista y que en este sentido organiza toda la forma de pensamiento. Y esto, aunque parezca que no tiene tanta relación con nuestro modo de pensamiento, realmente marca una diferencia clave, una especie de antes y después, inclusive anterior a la aparición de la imprenta. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XII el texto no tenía el formato que nosotros le conocemos, con las separaciones de palabras, con los capítulos, etc. Bueno, obviamente estas interfaces, yo las llamo interfaces gráficas, estas interfaces se fueron desarrollando a lo largo de muchos siglos, aproximadamente entre el siglo VII y el siglo XII. Podemos decir que en el siglo XII están consolidadas, terminadas, y el texto es esa unidad de sentido que permite que lo captemos con la vista, o sea que esto significa que nuestra vista puede navegar el texto, se puede orientar en el texto, por lo tanto puede volver, puede consultar, puede adelantar, o sea, puede hacer un montón de operaciones cognitivas que antes eran imposibles.
la operación cognitiva por excelencia anterior a la estructuración del texto era la memoria, porque no había modo de orientarse en el texto. La única orientación era una memoria artificial. La posibilidad de orientarse visualmente por el texto es lo que nos libera de la memoria y desarrolla otro tipo de habilidades cognitivas más lineales, más de causa-efecto. Platón, ¿sí? Ya 400 años antes de Cristo, estaba totalmente en contra de la escritura, ¿sí? Él estaba absolutamente convencido que era un retroceso para la humanidad, porque él decía que esto aparejaba la pérdida de la capacidad de la memoria y lo veía muy negativamente. Pero es una paradoja, porque en realidad nosotros podemos llegar a Platón a través justamente de la palabra escrita. Yo lo llamo, o sea, el concepto de protodiseñadores es un concepto personal, que en realidad lo que hago es extrapolar algunas ideas que se han dado en relación a otras disciplinas. De hecho, la constitución de las disciplinas es una constitución propia de la modernidad, de todas. Esto no quiere decir que uno no mire hacia atrás y encuentre una protoliteratura, una protociencia, etc. De la misma manera, en este momento de conformación disciplinar para el diseño, a mí me parece que vale la pena echar una mirada hacia atrás y ver los gestos de protodiseño muy lejanos en el tiempo, pero que sin embargo constituyen especificidades hasta el día de hoy, propios del diseño y de las que muchas veces el diseño no se hace cargo. O sea, concretamente para mí los protodiseñadores son aquellos escribas que fueron perfilando de a poco, sin darse cuenta, con ensayos, con errores, etcétera, que fueron perfilando las distintas interfaces gráficas en los textos. O sea, cada vez que se generaba alguna marca dentro de un texto, cada vez que se generaba una diferenciación de un negro sobre un blanco que favorecía la lectura, cada vez que se pensaba en algo que orientara como un índice alfabético, un índice temático, etc. En cada uno de esos gestos había una operación de protodiseño, porque de hecho el texto es gráfico. Esto es lo fundamental. Occidente habitualmente piensa en el texto como un lugar donde es el manantial de la verdad, el lugar de la razón, todas cuestiones que se puede pensar el texto así, pero lo que no se puede dejar de pensar es que el texto es gráfico fundamentalmente y como tal es obra de diseñadores, protodiseñadores. La cultura es alfabética, básicamente. Más allá de que hay un debate muy interesante en torno a si estamos dejando de ser una cultura alfabética para pasar a ser una cultura más de imagen, ¿sí? O sea, hay toda una corriente que sostiene que cada vez se lee menos, que la cultura, la letra está en decadencia, esto que McLuhan llamó el homo typographicus, ¿sí? Está como en retroceso. Sin embargo, al mismo tiempo tenés que, uno puede advertir que los dispositivos de lectura y la letra están más viva que nunca. De verdad, ahora estamos viviendo otro quiebre, ¿no? Yo creo que la irrupción primero de la computadora, que acercó la edición a un montón de personas que antes no tenían acceso, ¿sí? O sea, antes imprimir un libro o imprimir algo era algo impensado para la mayoría de las personas. Hoy en día cualquiera tiene una computadora, una impresora y puede generar un impreso, ¿no? Hay una producción, después podemos hablar si tiene algo que ver con el desarrollo del diseño o no, pero creo que esto de alguna manera determina dónde estamos parados. Y el escenario de nuevo vuelve a ser muy cambiante. Sí, pues yo creo que en la manera como la gente, por un lado, diseña tipografía y en la manera como la usa, en ambos casos está definitivamente reflejando lo que piensa de cómo
la sociedad, digamos, considera unas maneras aceptables de transmitir sus ideas de un modo escrito, ¿no? Pues hay como muchos ejemplos de esa clase de manifestaciones, pero se me ocurre así como de entrada el mismo modernismo, ¿verdad? Como ha influido el pensamiento occidental, digamos, esta idea de orden, como una especie de limpieza, ¿cierto? Tiene todo que ver con la manera como componemos tipografía. Pero sí, definitivamente creo que sí influye mucho la manera como se compone y la manera como se diseña, es un reflejo de lo que la sociedad en ese momento está pensando.